Bueno, yo comencé a los 14 años, vengo de la ciudad de Oaxaca Ujú. y cuando llegué a México, pues es el primer trabajo al que accedí porque era menor de edad, no sabía español. Y ahí, Marce, me gustaría echarnos un clavado directo a las obligaciones del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones que debe de tener cualquier empleador? Se compra comida más barata para los trabajadores, no comen la misma comida o se acabó la comida, a veces es intencional y comen lo que sobró ayer o esto. No hay problema por eso, pero también debe las personas de saber que es también por salud de la trabajadora. De una sociedad patriarcal en donde se ve que todos estos, digamos, entre comillas, trabajos femeninos tienden a ser invisibles. Oye, la importancia para la sociedad de lo que es la crianza vale oro. Y entonces tenemos que cuidar todo eso, pero no nos pagan bien, no quieren darnos el seguro, o nos dicen, oye, pero pues yo soy profesional y quieres ganar más que yo. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Si en tu casa tú eres una empleadora, que tienes algunas personas que te ayudan con el trabajo de limpieza, de cuidado con los niños, de cocina, de cualquier trabajo del hogar, este episodio es para ti. Hoy nos vamos a adentrar a un poco cuáles son todo lo que se debe de tener bajo la ley. Vamos a abrir un poco dónde están todos los derechos y obligaciones, tanto que tienen las personas trabajadoras del hogar, también como los empleadores. Así que este episodio nos vamos a desentrañar un poco en ver esa realidad que se vive en México y de qué forma nosotros podemos estar actuando de una forma muchísimo más correcta, ética y además de apoyo empático hacia todas las personas que nos pueden estar rodeando en el día a día, en nuestro hogar, en el cuidado de nuestros niños, con algunas personas conocidas, etcétera. Así que el día de hoy tengo una invitada que he seguido su carrera desde hace mucho tiempo, una activista que ha hecho cosas espectaculares en el país. Es una activista y defensora de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Es también directora y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de Empleadas del Hogar. Tiene 22 años de experiencia como trabajadora del hogar. Ha sido protagonista en la fundación de organizaciones e instrumentos de derechos de las personas trabajadoras del hogar. Formó el primer sindicato del sector en México y también ha participado en la discusión del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo para su ratificación en 2022. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Tiene el Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert, una de las 100 mujeres líderes más poderosas de México por la revista Forbes. Recibió el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por CONAPRED en 2013. Y por la BBC de Londres es una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes en todo el mundo. Y en septiembre de 2022 es nombrada una de las 60 mujeres que mueven a México por el aniversario de L'Oréal. Así que, Marce, bienvenida a este espacio. Me encanta que estés aquí. Hoy tenemos a Marcelina Bautista y gracias por estar en este espacio y por venir a hablar de estos temas tan importantes y de esta lucha que, aunque va muy avanzada, todavía hay mucho, mucho que podemos hacer. Muchas gracias, al contrario, por la invitación y me gusta mucho que hayas empezado hablando sobre pues este tema, ¿no? De los derechos que tienen las trabajadoras del hogar. Especialmente estamos en diciembre y muchas de ellas es un derecho que pocas reciben. Entonces estamos promoviendo que mínimo le paguen 15 días de salario en efectivo. Y ya si quieren regalarles cualquier cosa, eso es por parte de las personas que desean hacerles un regalo en especie, pero su derecho como ley es el mínimo aguinaldo. 15 días, ¿no? Y si se puede el mes, pues el mes, Sí, ¿no? al menos 15 días, si no, Sí. ya quien pueda Sí, puede sí, pagarle como más. mínimo. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría arrancar este episodio, Marce, preguntándote cómo fue tu experiencia y lo que viviste a lo largo de estos 22 años de trabajo como trabajadora del hogar.
Bueno, yo comencé a los 14 años, vengo de la ciudad de Oaxaca y cuando llegué a México, pues es el primer trabajo al que accedí porque era menor de edad, no sabía español, pues era por primera vez que me ponía a trabajar, entonces era muy difícil primero por la cultura, ¿no? Mis empleadores tenían otra cultura que la mía, entonces tenía que pues cambiar la mía por el de mis empleadores y también yo tenía muchas ganas, ¿no? De aprender, de que estoy en otra ciudad, pero cambiar de una familia a otra, pues sí me costó mucho trabajo, extrañé mucho Claro. a mi familia, pero también a los 14 años me di cuenta de un trabajo que estaba realizando invisible, mucha explotación, pues no es lo mismo hacer este trabajo en tu casa con que tu mamá te enseñó a que cuando llegas a una casa donde te paguen y lo hagas mejor, ¿no? Entonces, y esa es una primera cosa que sentí, que nosotras las trabajadoras del hogar no estamos preparadas para ir a hacer ese trabajo en otro lado de manera profesional. Y hasta hoy día no existe una escuela donde las trabajadoras puedan ir, al menos tener una recomendación para ir a una casa y decir, bueno, así se saluda, así se comienza, así se dialoga o así se hace el trabajo del hogar. Claro. Y cuando fundé CASE fue lo primero que pensé, ¿no? Tenemos que formalizar, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener un espacio para estar y discutir y hablar de eso. Y bueno, fue cuando fundé CASE, ¿no? Qué lindo, Marce. Y durante estos 22 años de trabajo, ¿tocaron situaciones de abuso, de explotación? ¿Cómo fue ese caso? Porque además todos los 14 años, ¿no? Estabas súper chiquita. ¿Y tus papás te apoyaban o era un tema como de, órale, vete a la ciudad a Sí, a sobrevivir? veces o la gran mayoría de las mujeres salimos de nuestras casas, nuestros padres nos mandan a que trabajemos porque Ellos también son quienes los mandan. porque no hay que comer o no hay Recursos. otra forma de sobrevivir, entonces sí somos expulsadas por nuestros papás a que vayamos a sobrevivir, pero también apoyar a ellos, ¿no? Yo apoyé a mis papás porque pues éramos muchos hermanos y yo era la tercera, entonces Eran había que 11, ¿no? me tocó trabajar, ¿no? Y pues también se vive mucho acoso sexual, laboral, en el trabajo, a veces Acoso sexual por parte del empleador. sí, acoso sexual, pues violencia laboral, verbal de las personas empleadoras que te dicen muchas formas de cuando están enojadas, por ejemplo. Entonces, esas cosas pues la vivimos todos los días, ¿no? Hoy estamos escuchando de Pamela Cerdeira, una periodista que hace 2 años conocía a una trabajadora del hogar que colocó a su hija con un empleador y ese empleador quería una jovencita y pues la mamá teniéndole confianza colocó a su hija en esa casa y resulta que él la violó, la drogó en la noche y la violó y pues la niña logró salir, entonces se persiguió ahí un tema de denuncia y sí lo detuvieron y todo, pero justo hoy lo sacan a libertad para el proceso, pero desde su casa. Y es muy doloroso porque son niñas que muchas de nosotras empezamos a trabajar de niñas y pues podemos vivir esos casos, ¿no? Claro, 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 porque además es como esta expulsión familiar, entonces llegas a la ciudad, a esta medio jungla, ¿no? Sin sentir que tienes el apoyo familiar y que estás sobreviviendo y luego te topas con este tipo de empleadores o este tipo de personajes y es como sentir la invisibilidad, Sí, hay ¿no? mucha impotencia porque pues son también madres que pues
no hay otra manera, ¿no? De que tienen hijas, a veces no pueden ir a la escuela o simplemente es la edad que empiezan a trabajar y se topan con este tema, entonces sí es muy, muy fuerte para ellas porque son cuestiones que cuesta mucho trabajo sobrevivirla, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar también a seguir hablando sobre el trabajo forzoso, la violencia en el lugar del trabajo y la seguridad, ¿no? En el trabajo, entonces, pues eso es lo que sigue pasando ahora con las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, pues seguimos, falta mucho por hacer, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que haces, o lo que has hecho para sanar este dolor? O sea, ¿cómo trabajas contigo misma ante tal injusticia, ante este México que duele? Pues es que muchas de las veces sí trabajas mucho contigo para, por ejemplo, este caso, ¿no? Hay una gran impotencia, hay muchas cosas de trabajadoras del hogar que está siempre impune. A veces vas con las autoridades y tampoco tienen mecanismos de poder, ¿qué hacemos en este caso? Porque a veces no están en eso, creando cómo atendemos lo que va sucediendo todos los días. A lo mejor en una época no había violencia sexual, un ejemplo, pero ya estamos en otra época y estamos descubriendo, entonces no hay mecanismos y tú vas con alguien que crees que te va a defender y resulta que no tienen ese mecanismo, entonces tienes esa impotencia, entonces tu trabajo, nosotras por ejemplo, hace 4 años, y te digo 4 años hoy, hace 4 años rescatamos a una señora, no sé, se viralizó mucho, de 80 años, que trabajó 60 años en una casa y durante la pandemia estuvo encerrada, no le pagaron, trabajaba mucho, le pegaban incluso. Entonces cuando logramos sacarla, ella dijo, ay, por fin me siento libre. Entonces empezaron las noticias y vienen a buscarnos para decir, eso es trata, eso es esto y lo otro. Nosotros vamos a darle seguimiento, pero pasaron 4 años y no se logró ese seguimiento por una institución muy reconocida en México. Entonces la trabajadora se regresa al trabajo, A ese mismo trabajo. se muere su empleadora, la que tenía más de 80 años, que la contrató. Entonces la hija decide regresarla a su estado y pues se fue allá a vivir y pues nadie de los hermanos la quería porque atendió más a los empleadores 60 Que la años que la familia. familia. Entonces dijo, no, yo para que él, a mí nunca me dio dinero, pues que se regrese con su empleador. Entonces una señora hoy de 84 años que ya tiene pérdida de memoria, que se cayó y se rompió el pie, no tuvo liquidación, no tuvo una pensión, no tuvo. Entonces son esas cosas que uno tiene que estar buscando como sociedad civil en este caso. Nosotras, ¿cómo le hacemos? ¿Con quién vamos? ¿A quién le decimos que nos ayude? Entonces, más que autoridades, hemos tenido pues muchas personas, ¿no? Que nos dan voz, que vienen y dicen yo pago esto, yo pago el otro. Entonces, no puede ser tampoco así, porque pues no es nuestro trabajo, por eso hay autoridades que lo tienen que atender, pero Claro, pues seguimos muchas veces impunes con esas cosas, en ¿no? esa lucha, sí. ¿Cuándo te diste cuenta que empezaba este activismo? ¿Qué pasó donde dijiste, a esto me quiero dedicar? Yo en 2000, en el 1988 participé por primera vez en un encuentro latinoamericano de trabajadoras del hogar y pues vi a muchas mujeres de 11 países y yo de México, en México no había absolutamente nada, yo fui porque alguien me dijo, oye, trabajas en casa, creo que ya has hecho tantas cosas, ¿por qué no vas a esta reunión? Y pues aprendes. Entonces ahí me inspiré mucho porque había mujeres de muchos años en otros países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, todos estos países que ya venían organizando organizándose en sindicatos, las trabajadoras del hogar. Y yo dije, pues en México puedo hacer, ¿no? Claro. Pero pues yo estaba muy lejos de a lo mejor lograr eso. ¿Cuántos Entonces años tenías ahí? tenía creo que 23 años. Ok. Y entonces cuando yo vengo a México y pues
puedo un poco imaginar cómo han hecho las compañeras en otros países. Yo ya he estado en otras organizaciones como de feministas, había aprendido ya de derechos, estudiaba la Constitución y todo. Entonces me facilitó mucho más poder pensar, y así estuvo muchos años más tomando capacitaciones y todo, hasta el año 2000 que fundé CASE, ¿no? Que pensando un poco qué podemos hacer, y qué resultado queremos tener o qué impacto queremos tener, cómo reaccionarían las autoridades y las empleadoras. Entonces, después de 19 años logramos cambiar la ley federal del trabajo. Entonces, también tiene que ver mucho el no te debes de cansar, ¿no? Claro, por más de que te tardes 19 años, pero felicidades por ese logro, felicidades. Sí, sí, sí. Entonces, y así, ¿no? Así comenzó esta lucha con trabajadoras del hogar. Llevamos 24 años, hemos organizado a muchas compañeras, estamos en otros estados de la República, tenemos compañeras que son promotoras también de la lucha y que también ya están empezando a otros lados, tenemos muchísima gente aliada. Estos espacios, pues es lo mejor para nosotras. La verdad que cuando por primera vez nos organizamos y dijimos nos vamos a organizar las trabajadoras, teníamos muchos medios al lado porque decían, se van a organizar las trabajadoras del hogar, ¿cómo no? Y entonces pues nosotras tampoco sabíamos, claro, ¿no? Entonces la verdad siempre han sido aliados enormemente los medios de comunicación, todas, ¿no? Todos los medios de comunicación que han seguido nuestra lucha y nos han posicionado también en los medios, y por eso es tan importante que cuando nos dan la voz sepamos usarla, ¿no? Claro, claro, para concientizar a más personas, para poder generar más presión, para poder pasar políticas públicas, ¿no? Sí. Y también hay mucho que hacer por esta lucha porque todavía no está terminado. Sí, ¿no? hemos avanzado con las leyes, pero es esa parte. Las trabajadoras también falta mucho por organizarse, y pues seguimos concientizando porque pues es parte de la cultura, que claro, no que nos enseñaron, pero tampoco no nos enseñaron. Sí, entonces tenemos que deconstruir para construir, ¿no? Totalmente. Y ahí, Marce, me gustaría echarnos un clavado directo a las obligaciones del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones que debe de tener cualquier empleador? Sí, hablando de cultura, anteriormente o de 2019 para atrás era un poco, quiero una trabajadora, recomiéndame tu amiga, voy al pueblo y me traigo a una conocida, pues, que no esté remilgando, que yo le mande, que aprenda a mi manera, ¿no? Entonces era como muy de esa costumbre. Hoy con la ley se sigue usando esa costumbre, pero con la ley tenemos que cambiar esa concepción que hemos tenido, que nos han enseñado, por supuesto, y no culpamos a los empleadores, pero sí deben de aprender también, cambiar el chip para decir, hoy tenemos que contratar a una trabajadora con contrato por escrito, tenemos que pagarle un salario justo que vale el trabajo que van a realizar, otorgarle, inscribirlas al Seguro Social, tienen derecho a vacaciones, hoy diciembre aguinaldo, tienen derecho al descanso. También el descanso dominical es muy importante, y mucha gente incluso no contrata si no se quedan el domingo o no aceptan trabajar el domingo, ¿no? Incluso cuando las trabajadoras han pedido permiso el domingo, tu domingo no tienes que pedirle permiso a nadie porque es tu día de descanso. Pero cuando estás en un trabajo y te sancionan, te discriminan, te corren del empleo y todo eso, pues no está bien porque es su día de descanso, y el día de descanso es domingo. Ahora cambió la ley y las trabajadoras, por ejemplo, de entrada por salida o de planta trabajan a partir del sábado, descansan a partir del sábado mediodía, descansan ¿Mediodía los días, a las 12 o a las 2 de la tarde? 12. A las 2, es que también pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Si es a las 2, pero que regresen con el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, muchas de las veces el día festivo
tú le descansas y necesitas una trabajadora porque estás descansando y quieres que te atienda, ¿no? Es el día que más trabaja la trabajadora, entonces cámbiale el día si no le puedes dejar. Y si trabaja ese día y no le puedes cambiar, le debes de pagar el triple de salario. El triple de salario por el día de descanso y también el triple de salario por el día feriado, ¿no? Domingo y todo esto. Entonces, las trabajadoras también cuando están de planta, a veces trabajan hasta más de 14 horas. Entonces, la ley establece que descansen 3 horas en el ínter del trabajo. Pero hay personas que dicen, no, ¿cómo va a descansar? Hay mucho trabajo y todo. Bueno, hay que ponernos de acuerdo para que también pensemos que una trabajadora no puede estar parada 14 horas, estar corriendo por todos lados o estar en el mismo lugar y todo eso. Entonces sí hay que pensar en el cuidado de esas personas también. Totalmente. Y también creo que un tema muy importante es la comida, ¿no? En el hogar. Hay algunos casos que he escuchado que tienen 2 tipos de menús, ¿no? Los menús para los empleadores y los menús para los empleados. Sí, esta parte es muy discriminatoria en este caso. Hay, por ejemplo, donde se cocina o hay muchas personas, por ejemplo, se compra comida más barata para los trabajadores, no comen la misma comida o se acabó la comida, a veces es intencional y comen lo que sobró ayer o esto. No hay problema por eso, pero también debe las personas de saber que es también por salud de la trabajadora, ¿no? Entonces, claro. O a veces comida de mucho tiempo o le ofrecen la fruta ya cuando se echó a perder o cuestiones así. Entonces sí, no queremos comer de lo mejor, pero tratar de lo más sano posible, ¿no? Claro. Con las personas empleadoras. A veces las trabajadoras trabajan mucho tiempo, a veces no toman agua, a veces hasta lo que hay o me voy pues a veces le da pena a la trabajadora agarrar lo que sea, ¿no? Porque le dicen a lo que sea, entonces no sabemos qué, o el refri hay esto, pero no comas esto porque es para el señor o pues para el hijo y todo, entonces pues sí hay mucha discriminación en ese sentido y por eso también las trabajadoras del hogar saben cuánto cobrar, ¿no? Porque ellas también hacen el costo de lo que quieren o llevan su comida al trabajo y todo eso. Entonces, pero dentro de la Ley Federal del Trabajo establece que también ellas deben de comer comida sana, nutritiva, claro. ¿no? Y suficiente, ¿no? Sí, sana, nutritiva, suficiente, 3 comidas hasta más al día, ¿no? Sí, al menos que la compañera coma lo que necesita, ¿no? Entonces... conectar desde la empatía, son y seres humanos. A veces no alcanza a comer porque le entra dura el trabajo, pero siempre le decimos, no te lleve la comida, cómetelo ahí. Sí, pero no nos da tiempo, pero se presta también a que la empleadora diga que te está llevando la comida y eso no está bien. Entonces también hay que equilibrar y hay que enseñar a las trabajadoras del hogar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los hogares, ¿no? Claro. Y cuéntame un poco acerca de qué es mejor, el seguro social o el seguro de gastos médicos privados y por qué o cuáles son las ventajas que tiene cada uno para la trabajadora del hogar. Llevamos muchos años luchando para que también un derecho para la trabajadora del hogar sea el seguro social, obligatorio. Muchos años estuvo... Ya es obligatorio. Sí, ¿no? ya. Muchos años hubo seguro para ellas, pero de manera voluntaria. Okay. Y muy pocas personas se inscribieron, porque pues como su nombre dice, voluntario, quien quiera, ¿no? Y entonces duramos muchos años negociando, cabildeando, buscando el mejor mecanismo con el IMSS y todo, y hasta el 2018 que la Corte, después de un fallo que hubo con una trabajadora también que denunció que su empleador no la había inscrito al Seguro Social, entonces ordenan al IMSS a que quite muchas barreras que existía para que tanto empleadoras como trabajadoras no tuvieran tanto problema engorroso de ir al banco, ir a pararse al IMSS o qué pasó, si falla cosas o esto. Entonces, hoy para la persona que tiene miedo de inscribir a una trabajadora del hogar y tienen que sacar recibos de Hacienda o dar factura, cuestiones así, eso ya no existe. No necesitan pagar impuestos ni siquiera
pero sí deben de asegurar a la trabajadora con su salario real. Es decir, si le pagas 500 pesos, le tienes que escribir con ese 500 pesos y no de salario mínimo de 148. Además de que hoy la trabajadora del hogar ya tiene un salario mínimo profesional, que el próximo año el salario mínimo básico es de 303 pesos con 7 centavos. Ya de ahí la trabajadora que ya realiza, ya es cocinera, cuida niños, personas enfermas, es chofer o es mozo o cualquier otra de las categorías, ya tiene un salario diferente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la trabajadora del hogar, la opción sea el seguro social con el IMSS, pero si hay otras personas que dicen, yo no me gusta el IMSS, no quiero esto, porque con el seguro privado mi trabajadora va a tener más servicios, va a ahorrar más, cuando se pensione va a tener más que suficiente, pues está bien, porque los derechos son de las personas trabajadoras. Entonces, pero sí recomendamos, ¿no?, que sea el IMSS, paga la trabajadora, paga el empleador, todos los servicios gratuitos que dé el gobierno. Cuando una trabajadora sufre un accidente o se enferma y tiene una incapacidad después de 3 días para arriba, ya pues lo cubre el IMSS como su incapacidad, porque tú ya pagaste este servicio cada mes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si la trabajadora del hogar prefiere el seguro de gastos médicos privados? ¿De qué forma puede estar más protegida a través del fondo de ahorro o a través de la pensión a lo largo de su vida? A veces hay trabajadoras que hoy no quieren el seguro, porque ya sea que reciben total el salario que le paga el empleador y dice, no me enfermo, ¿no? A veces no se enferman, pero ya después de 40 años ya empiezan a tener enfermedades y es cuando necesitan el seguro, porque a lo mejor, pues como no ha tenido pensión, no va a tener esa prestación. Además, en el seguro del IMSS tiene guardería, tiene medicina, tiene pensión y ahorro. Entonces, para nosotras ese es el seguro que también esencial, ¿no? Si deciden otro tipo de seguro, también recomendamos que la trabajadora a veces dice, tengo el seguro de mi hijo, tengo el de mi esposo, entonces no lo necesito, que me paguen. Pero ella no es propietaria de ese seguro. El propietario es su hijo o el esposo. O su esposo, entonces ella no se va a pensionar, se va a pensionar el esposo, pero no ella, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que accedan y que exijan el seguro social obligatorio con el IMSS. Y Marce, te quería preguntar, ¿cuál es el salario recomendado por tipo de trabajo? Veo que cada año publican, ¿no? Un poco dónde está ese salario recomendado. ¿De casualidad ya tienes las cifras para 2025? Sí, la CONASOMI ya sacó, ya se publicó el salario para el siguiente año, que aumenta el 12%. Para una trabajadora del hogar, el salario mínimo, porque muchas ganan menos de 200 pesos o 250, el salario mínimo base, y no puede ser menos, es de 300 pesos. Con 303 pesos con 7 centavos. De ahí ¿Por cuántas horas de trabajo? Por 8 horas. 8 horas. Y con todas las prestaciones, seguro social, vacaciones, aguinaldo, descanso, todas las prestaciones, vacaciones de 12 días por año, 15 días de aguinaldo al menos, y entonces eso se complementa, pero cuando ellas no tienen todos esos servicios, y además nosotros ya tenemos nuestro manual de salarios que empieza con ese salario de mínimo general, profesional, y ya a partir de ahí sí es actividades de aseo, de limpieza profunda, cocina básica, alta o media,
cuidado de adultos mayores, menores, choferes, mozos, auxiliares y todo eso, ya está categorizado por salarios. Por ejemplo, para la de limpieza por 8 horas, de limpieza profunda, son 500 pesos al día por 8 horas, con todas más sus prestaciones de seguridad social, ¿no? A partir de un día de trabajo ya tienen derecho al seguro social. Sí, y luego vi que también cuidado con niños aumenta, ¿no? Sí, va aumentando. Entonces les recomendamos que vean nuestro manual de salarios en nuestra página de www.case.org.mx. Ahí tenemos todos los materiales, buenísimo. Los contratos, por ejemplo, ahí están. Quiero conocer el contrato, qué dice, y que no tengan miedo de firmar un contrato, porque eso es una certeza tanto para la empleadora como la trabajadora, de que mira, estamos en confianza, estamos siguiendo las reglas y tú te comprometiste a realizar un trabajo y yo voy a cumplir con lo que establece la ley o lo que pactamos, ¿no? Claro. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que este trabajo está poco valorado? Pues está poco valorado porque hemos pensado que este es asunto de las mujeres. Y el trabajo de las mujeres está muy desvalorizado, empezando con el trabajo del hogar, ¿no? Nos enseñaron que las mujeres tenemos que hacer el trabajo del hogar y los hombres el trabajo público, y resulta que en nuestros tiempos ya no es así. Todas le entramos porque pues no alcanza, no es suficiente el salario de nuestras parejas, entonces le entramos, pero resulta que las mujeres hacemos doble o triple el trabajo, porque tú terminas el trabajo extra doméstico y regresas y tienes regada la casa, o contratas a una persona que lo haga, pero también tienes que dar órdenes, tienes que ver si se hizo bien o no el trabajo, te toca pagar a esa persona, y si no es lo que necesita, pues sí, ya es bronca contigo, ¿no? Entonces, recae todo ese trabajo no remunerado sobre las mujeres mismas, aunque tengan una trabajadora, ¿no? Entonces, está desvalorizada, y por el otro lado, no hay políticas públicas también para aquella mujer que se quedó a dedicarse en su casa, teniendo una trabajadora y batallando todos los días a ver si sale bien el trabajo del hogar. Entonces, no hay esa política, y por eso hoy se está discutiendo mucho el trabajo de cuidado, para redistribuir ese trabajo de cuidado, que no solamente que las mujeres se vayan a dormir al hospital o que se queden en la casa cuidando al enfermo o los hijos, y que sacrificas tu trabajo para atender tu casa y todo, y no estés valorado. Entonces es importante también entrarle a toda esta discusión que se está dando con el trabajo, y las trabajadoras del hogar le compete mucho este tema, porque a veces nuestras empleadoras dejan todo ese trabajo para ir al público, y entonces tenemos que cuidar todo eso, pero no nos pagan bien, no quieren darnos el seguro, o nos dicen, oye, pero pues yo soy profesional y quieres ganar más que yo. Pero entonces todas las mujeres tenemos que luchar en cada espacio de trabajo para tener un trabajo digno y ser respetado en nuestro trabajo, ¿no? Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Totalmente, eso es algo que te iba a decir. O sea, esta lucha es de todas las mujeres, porque además siento que durante años todo el femenino se ha visto desde un punto de vista invisible. En esta sociedad patriarcal, ¿no? Todo lo visible son estos valores masculinos de que salgas al trabajo, a la vida, temas jerárquicos, todo este tipo de onda, ¿no? Pertenece a estos valores masculinos. Y el trabajo femenino y en general todo lo relacionado con el femenino, el trabajo doméstico, la crianza de los niños, todo eso se ve como si fuera algo completamente invisible. Y empieza un poco por los órganos sexuales, cuando tienes órganos sexuales masculinos que se ven hacia afuera y órganos sexuales femeninos que se ven hacia adentro. No significa que no exista la división sexual del trabajo, justamente, ¿no? Exacto. Y además, no solo porque sean invisibles, entre comillas, esos órganos sexuales femeninos, significa, oye, es poderosísimo lo que logra hacer el útero. El hecho de gestar vida, de alimentar 9 meses un bebé, de poder ser el único vehículo para traer seres humanos a la tierra, puede ser invisible, entre comillas, ante los ojos, pero todo el trabajo, la carga, lo que trae, el milagro que habita desde el femenino es brutal. Entonces, creo que justo le das al clavo de una de las cosas controversiales y que duele mucho de una sociedad
patriarcal, en donde se ve que todos estos, digamos, entre comillas, trabajos femeninos tienden a ser invisibles. Oye, la importancia para la sociedad de lo que es la crianza vale oro. Sí, si el feminismo luchara por todos los tipos de trabajo, estaríamos mejor hoy día por el tema de la igualdad, ¿no? Pero también el feminismo se cuidó del trabajo doméstico, del trabajo de las mujeres que realizamos este trabajo muchas veces para ellas. Sí. Entonces también nos está costando ahora pues recuperar eso y llegar a la igualdad, y pues seguimos en desigualdad porque muchas son feministas y a veces contratan y no están dando no están igualando este trabajo. Entonces, pues las trabajadoras del hogar ahí vamos atrás luchando también para alcanzar, pero no vamos a alcanzar si no voltean a vernos, ¿no? Totalmente. Tiene que ser una unión, una cooperación de todas las mujeres, porque en esta vamos juntas. Te quiero preguntar, cómo nace la adopción del término trabajadora del hogar? Esto nace porque cuando nosotras empezamos hace 24 años, o cuando yo estaba como trabajadora del hogar, pues era mucho así con los nombres despectivos, ¿no? De la muchacha, la criada, la doméstica, y cada vez que se molestaba una empleadora, pues usaba el nombre clasista, el nombre pues esta colonial, donde pues en la época de la esclavitud se usaba. Entonces eso te remonta a un tema de que la diferencia, el clasismo, ¿no? Y soy más y que tú eres la servidumbre. Entonces nos colocaron mucho en esa línea, digamos, de que tú perteneces, ¿no? De la última categoría. Y entonces, a partir de ahí, cuando empezamos a reflexionar, una de las cosas que empezamos a decir, ya no queremos llamarnos así. ¿Por qué no queremos llamarnos así? Porque es donde nos han colocado y por eso no tenemos derechos. Y por eso nadie quiere regular para nosotras. Y las mujeres feministas también no quieren saber de nosotras, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a decir, ¿qué nombre vamos a querer entonces? Y la mejor forma que encontraron a decirnos era la empleada doméstica o la doméstica. Y pues nosotros tampoco queríamos eso. Y empezamos a luchar y hicimos una campaña súper poderosa en los parques, en todos los parques, y entrevistamos a más de 2,300 trabajadoras del hogar, donde le decíamos, ¿cómo quiere? Vota aquí. Sí. Vota, aquí está la urna, vente a votar, aquí están los nombres, ¿cuál quieres? ¿Cómo quieres que la sociedad te nombre? Y entonces hubo 2 nombres muy interesantes: empleada del hogar, que fue el que ganó, luego trabajadoras del hogar, y cuando nace CASE le pusimos empleadas del hogar, pero fuimos estudiando las leyes y fuimos también reflexionando con otros abogados, porque también otra cosa que hicimos fue enseñar a los abogados a tocar el tema, claro, porque eran abogados y no conocían el capítulo 13, por ejemplo. Entonces decían, no, que pues es que son domésticas, pues que realicen ese trabajo. Pero ¿quién hizo las leyes? No vino las leyes por el Dios, o sea, así que usted lo cambió, sí. Así que díganos cómo queremos llamarnos. Entonces queda ese nombre, y conforme fue regulándose la ley, queda ahora en 2019, también dijimos, queremos ser trabajadoras porque pues adquirimos derechos y somos sujetas de derechos también, y entonces en nuestra ley queda personas trabajadoras del hogar, incluyendo hombres y mujeres, porque también la gran mayoría son mujeres. Claro. Wow, porque además creo que muchos de los cambios también empiezan con nombrar las cosas, ¿no? Digamos, el primer mini paso, y luego de ahí ya empieza a tomar como estructura y empieza ya de que órale, lánzate ahora con toda esta lucha. Te quiero preguntar, de todo lo que has trabajado como activista y defensora de los derechos humanos, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado? Lo que más me ha impactado es 2 cosas. Uno, lo difícil que fue lograr las leyes. Y yo siempre decía, ¿cómo puede ser posible
que no nos puedan dar derechos que también nosotras somos personas, trabajamos, igual sentimos, no tenemos dinero por mucha gente que no nos paga bien y nos esforzamos mucho o trabajamos mucho y hasta que un día me cae el 20 estando en una conferencia en la Cámara de Diputados, cuando yo escuchaba a los diputados o de repente escuchaba algo que sobre mi cadáver, ¿estás bueno a tener seguro social? ¿O qué va a decir mi esposo si le pongo 8 horas? Yo me cae el 20 y empiezo a decir, pero claro, ellos son los empleadores, ¿no? Y no van a regular por mi derecho. Entonces tuve que decir, a ver, señores, ustedes no están aquí como empleadores, están aquí para regular nuestros derechos y tienen que empezar así, ¿no? Entonces eso fue un impacto que yo dije, lo digo hoy o lo cambio para siempre y esto no va a tener cambios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y el otro impacto que yo tengo y ha sido muy beneficioso para mí es cuántos aliados he tenido en esta lucha, ¿no? Uh-huh. Hombres, mujeres, y que de repente siento, ay, creo que ya me están compadeciendo y me están ayudando, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Que puede, uh-huh. Yo no puedo generalizar que todo es malo en esta vida porque pues también todo el mundo estamos luchando y podemos ser solidarios con otros, claro. Con otras causas, entonces eso me ha tenido aquí. Uh-huh. Y ahí me encantaría, te quiero preguntar, ¿cómo nosotros podemos sumarnos a tu lucha? La suma a nuestra causa es que tú empiezas por uh-huh. ti mismo. Uh-huh. Que tú te interiorices y digas, puedo tener una trabajadora del hogar, uh-huh. puedo ser capaz de tratarla bien por todos los problemas, sí. Porque también las relaciones humanas tampoco es tan fácil, ¿no? Pero pues uno trata de cuidar, trata de ver cómo es mejor, o cuento hasta 10 o no cuento hasta 10, uh-huh. Pero también desde que tú empiezas a contratar a una trabajadora con el seguro social, con el salario que tú creas más justo, que esa gente viva más o menos como tú, uh-huh. Que tú le des el seguro social, que tú le des el contrato y digas, así las cosas pueden ser mejor. Uh-huh. Que nos rijamos. En los hogares no hay una ley que rija. Por eso hay mucha violencia, se tratan claro. Como quieren en los hogares y le cae el golpe también a la trabajadora, o que suceden tantas cosas dentro del hogar porque no hay nada que regule. Claro. Por eso también por eso también se dice, ya esto es violencia, ya es público porque pues ya rebasó, ¿no? Uh-huh. Lo que puede suceder dentro de los hogares. Entonces, empezando por uno mismo cambia mucho, uh-huh. Porque si tú empiezas, si le dices la otra, lo mismo, si se puede, pues la cadenita va siguiendo y vas logrando eso, pero si también tú dices, ¿cómo te puedo ayudar? O yo difundo, pero pues yo no lo cumplo, entonces tiene impacto de alguna manera, ¿no? Nosotras hemos visto muchas mujeres que han luchado uh-huh. Por los derechos humanos y todo, pero cuando le decimos páguele 500 pesos porque ella paga su comida, pasaje y esto, que el otro, su seguro social también, otórguele, pues ya no nos habla. Y ya sabemos que no lo van a cumplir. Uh-huh. O déjame pensarlo porque pues, sí. Entonces, son cuestiones que a veces decimos pero no lo hacemos. Entonces, eso tiene impacto. Claro. Eso también tiene consecuencia. Eso uh-huh. también tiene... ¿Qué tú sientes cuando estás diciendo algo y no estás cumpliendo? Entonces, también mucho es reflexionar nosotras, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a nivel políticas públicas, ¿hay algo que se pueda hacer, por ejemplo, como hacer cuenta el código de conducta y que si no existe ese código de conducta se pueda sancionar? Con los temas ya, como dices, como no hay regulación adentro del hogar, que se pueda poner, por ejemplo, el tema de que haya espacios para el descanso, el tema de que puedan comer exactamente la misma comida para todos, el tema de que tengan ciertos espacios, por ejemplo, el tema de que se les pague, por ejemplo, los productos para la menstruación, no sé, o sea, varias de esas cosas. ¿Qué tan lejos crees que estamos de poder tener como un manual de ese tipo que además tenga sanciones ante la ley? Hay muchas cosas que han surgido que podemos utilizarlo, pero específicamente para los hogares pues no hay mucho, ¿no? Todos los cambios normativos que existen pues han ido regulando algunas cosas y no se ha pensado
o más bien el hecho que en una casa o una persona no quiera cumplir todas estas leyes que ya existen, pues ¿qué podría hacer, ¿no? Como tu pregunta, pues no deberían sancionarse quien también intenta cumplir las normas y todo. Entonces, para el trabajo del hogar sí ya se piensa de cómo inspeccionar, ¿no? Pero ya empiezan también a decir, no, porque es una casa y no puede entrar nadie La sin propiedad permiso, privada. cuestiones así, pero ya los hogares ya no es un lugar privado. ¿Por qué ya no es un lugar privado? Porque es una casa donde ya metes a otra persona ajena, te conviertes en el empleador pagándole, va y entra a tu casa, entonces ya te lo volviste público. Ya se volvió un centro de trabajo en el cual tú tienes que cumplir con los derechos que ya establece o está regulando ese trabajo que tú estás dando. Entonces vienen muchas más cosas, ¿no? Sí. Seguramente va a haber el tema de la inspección. Por afuera, por ejemplo, se está haciendo tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, habían sacado e invitan a los empleadores. A ver, usted tiene una trabajadora, pues la invitamos a que la inscriba al Seguro Social. Es como un llamado, digamos, ¿no? Pero no es totalmente una sanción o una inspección. Claro. Tampoco queremos y vamos a promover que se sancionen a los empleadores, pero que sí se vigile el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Entonces, que hay, por ejemplo, esta violación que sufren las niñas o las mujeres en los hogares, y si ella no denuncia por miedo, pues ya sale impune, ¿no? O no, nadie dice nada, deja ese trabajo. Entonces eso nosotras ya no lo podemos permitir, tenemos que sancionar, tenemos que demandar, ¿no? Sí. También, bueno, no sé, algo que creo que es muy importante en esta sociedad es esta sensibilización por el cansancio. Hace poco en Luan, la incubadora de artistas en la que estoy involucrada, hicimos una exposición en el MUCA y era acerca sobre la desigualdad. Entonces pegamos diferentes post-its haciendo preguntas y me impresionó que muchísimo de todas las respuestas tenía que ver con el cansancio, con tener que trabajar más hasta el cansancio. Estaban invitadas todo tipo de personas en un espacio abierto, cultural, ¿no? Entonces preguntábamos como, ¿qué es lo que más te pesa de la desigualdad? Y mucho era hablar del cansancio, cansancio, cansancio. Y uno de los artistas que está dentro de la incubadora de Luan hizo una exposición fotográfica de todos los espacios que no tienen espacios de descanso en el trayecto desde que sale de Ecatepec hasta su lugar de trabajo, que son 3 horas. Y fueron al final 3 artistas que documentaron todos los lugares de la ciudad donde no hay espacios de descanso. Y entonces salía el señor con los algodones, nunca se sienta, la parada del camión, que no tiene banca, arriba en el micro la cantidad de personas que no tienen asiento. Iban así a lo largo, hicieron un mapa donde iban mapeando todas las fotos que iban tomando con un hilo de todos los espacios que encontraban en sus rutas diarias de 3 horas, donde nunca se pueden sentar. Entonces creo que es una sociedad donde tenemos una cultura del agotamiento, donde además es como trabaja más y más y más, y esta cultura de hacer más y de sentirte como muy ocupado y muy productivo, y además tenemos todo este problema de explotación en los horarios laborales, en, digamos, toda la carga de trabajo que se da. Entonces creo que también, digo, igual es difícil aplicar estas políticas públicas, pero abrir la conversación en esa sensibilización o sensibilizar a todos en términos del cansancio que se vive en el día a día simplemente por vivir la vida moderna. Sí, creo que eso es muy importante. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar ocupan casi los 6 horas para el trabajo, ida y vuelta. Entonces, muchas veces por el cansancio ya no eres efectivo en el trabajo, además de que tienes que trabajar 8 horas. Entonces, creo que 8 horas y también, además en un trabajo físico, además ¿no? de todo, exactamente, tú llegas y tienes que cumplir 8 horas, pero ya vienes muy cansado, ya regresas cansado del Desvelada. trabajo. Entonces,
la política pública tiene que estar dirigido a todos estos medios de transporte para que la gente también llegue más, pues más rápido, más descansado en el trabajo, que hagan a gusto el trabajo. Pero muchas veces llegan, las empleadoras a veces nos dicen, quiero una trabajadora cerca porque la que me mandes viene de muy lejos y llega muy cansada. Llega aquí cansada. Así está en todos los trabajos, pero la exigencia en un centro de trabajo no se va a dejar de exigir porque te contratan para que tú hagas ese trabajo y te pagan para ese trabajo, pero se le olvida a ese empleador o a esa persona todo el tiempo que te echaste en el trabajo. Entonces, pero también cuando no se organiza mejor, no se va a poder hacer, ¿no? Yo sé que muchas horas nos echamos en el transporte, entonces llegamos y nos quejamos en el trabajo, pero el empleador a lo mejor no puede hacer nada. Entonces, esa es una demanda que tenemos que hacer en lo público, en un cambio en que tenemos que organizar y decir, esto no puede ser posible, pero todos los días estamos sufriendo este tema precisamente porque pues en México, o sea, el tráfico es horrible, justo ¿no? Lo que hablábamos antes de empezar el episodio, ¿no? De estos días de muchísimo tráfico. Y es eso, y creo que tendríamos que estar discutiendo más exigiendo transporte público, seguridad en el transporte público, ¿no? De esa forma reduces los coches. Sí, hay demasiado, porque la gente dice, llego más rápido en el carro, resulta que no es tanto así, y los transportes es insuficiente, ¿no? O sea, se tardan, hay mucho ruido en el carro también que vas y no puedes descansar, hay peleas, hay todo, entonces creo que nuestro medio de transporte no es lo suficiente, no es lo adecuado para todas las personas trabajadoras. Totalmente. ¿Hay alguna otra cosa, Marce, como este tipo de cosas tipo que te gustaría sensibilizar? Como por ejemplo el cansancio, no sé, algo tipo prevención de enfermedades. ¿Qué pasa también cuando te enfermas y a veces quizás si no pueden ir a atenderse al seguro social o ¿no? A veces que te sientes muy mal? ¿O habría otra cosa que te gustaría sensibilizar a la sociedad? Sí, en el caso de las trabajadoras del hogar, y justo tocas el tema importante del transporte, ¿no? El transporte se ha vuelto como ese espacio de las personas trabajadoras, y si no es lo más cómodo, pues no van a llegar bien a gusto al trabajo. A veces llegan accidentadas y muchas veces sus empleadores le dicen, no te pasó nada, tú ponte a trabajar y ya, ¿no? Sí, hay que revisar que no haya nada, que todo por adentro Sí, esté bien, y aparte que el cuello de esté eso, bien. de que no le da seguro social, de que no tiene descanso en el trabajo, o que también no come la comida suficiente, o está preocupada por sus hijos que están en la escuela. Entonces, muchas veces los empleadores no se ponen en los zapatos de la trabajadora, que también encierra a sus hijos, lo cuidan otras personas, paga a otra persona que lo haga, pero son 100 pesos, pues no es contratos, pero con ese pago. Entonces, esas cosas no están resueltas, ¿no? Tanto para la trabajadora, y a veces cuando quiere cobrar más en el trabajo, pues dice, no, pues no es lo que voy a pagar, ¿no? Claro. Entonces sí, falta mucha sensibilidad de llegar, pero también no solamente va a ser una lucha de un solo sector o tú con tu comunicación, sino también es integral, ¿no? Para poder pues hacer algo mejor. Sí. Y entrando en un poco de tecnicismos con el tema del seguro social, ¿qué pasa en los casos donde la trabajadora del hogar trabaja una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3? O sea, que no trabaja todos los días, porque es el mismo caso que pasa, por ejemplo, con las plataformas de servicio de comida tipo Uber, Rappi, etcétera, que dicen, bueno, le damos el seguro social, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, pero no se puede haber algún repartidor que se conecta a trabajar 3 horas. ¿Qué se hace en esos casos donde es un trabajo de un día, de unas horas o de 3 días a la semana? Sí, el IMSS resolvió un poco ese tema porque como el trabajo en el hogar no se ha ocupado, ni se ha atendido a las trabajadoras del hogar, entonces cuando se quiere hacer una política pública, pues cuesta trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? Hay muchas más que trabajan por día que de planta o con un solo empleador. Entonces lo que hizo el IMSS es un mecanismo
máximo de incorporación que sea a partir de un día de trabajo. Si tú contratas un día... A partir de un día, Si tú contratas un día a la semana, contigo va 4 días, ¿no? Por ejemplo, va con otros 2 días o 3 días, entonces así completa sus 5 o sus 6 días de trabajo y descansa el domingo. Entonces, tú ese día le tienes que inscribir con el salario real. Ya vas a saber cuánto vas a pagar tú, cuánto va a pagar ella y los servicios que va a tener. Sí. Entonces, no hay pierde. O sea, tú dedícate con pagar tu día y si tú sabes que esa trabajadora está con tal vecina o esto, también que le toque y que la trabajadora, dile a tu empleador que te dé seguro, que lo haga como yo lo hice. Sí. Entonces vamos corriendo la voz, ¿no? Y hay trabajadoras que pues tienen todos los empleadores dan los seguros o se coordinan un poco, pero hay muchas que dicen, no, yo por eso te pago bien y hazle como quieras y con mucha grosería y todo. Y finalmente llevamos más de 5 años y solamente han sido muy pocas trabajadoras que están aseguradas. ¿Cuál es tu mayor satisfacción hasta la fecha? Pues mi mayor satisfacción a esta fecha es que haya iniciado esta lucha de muy pequeña y hoy a esta edad lo puedo contar y lo puedo también ver, ¿no? Y disfrutar con mis compañeras y crear mucha gente que haga este trabajo conmigo, ¿no? Además me metí, aparte de prepararme para esta conversación contigo, me metí y vi en internet que tienes 58 años. Y estás, o sea, entera, Marce. Te ves, o sea, espectacular. Y la que ha sido una vida de satisfacción. de mucho propósito, ¿no? Y otra satisfacción que tengo es que hayamos logrado las leyes para las trabajadoras del hogar. Cuando yo tenía 14 años dije, no, ¿a dónde voy a estar sin tener estudios? Un trabajo que está bastante invisibilizado. Y hoy que yo cuando tenía 14 años nunca había pensado o pensé que hoy mi trabajo iba a lograr que 2,5 millones de trabajadoras del hogar podían contar con derechos, ¿no? Sí. Entonces, es muy bueno para mí. No, soy fan, Marce. Soy fan de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. También estudiaste una carrera, has estado activísima en muchísimas fundaciones. Eres una pilar fundamental en la creación de todas estas políticas en México y un punto de referencia para todas las trabajadoras y trabajadores del hogar en México. La verdad que tu lucha ha sido espectacular, espectacular. Te quería preguntar, ¿qué te gustaría lograr en los próximos años? Pues me gustaría lograr que pues esta lucha también para mí hacer otra cosa, que un día una empleadora diga todas las trabajadoras o una trabajadora del hogar ya no se contrata así nada más, sino con seguro, con contrato y todo eso. Entonces, que eso se logre, ¿no? Que eso se vuelva la norma. Sí, muy común. Normal, que digan, no, Sí. oye, firmamos contrato. Sí, señora, voy a firmar. Es como en otros países, que llegas y te diga, quiero tu número de seguridad social y me lo pide porque ella me va a dar seguro. Es muy normal, ¿no? Entonces México tiene que ser así también. Entonces, pues, o falta mucho, es nuestra meta, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vas, en camino. Y te iba a preguntar, ya me respondiste de cómo nos podemos sumar a esta lucha de empezar por nosotros, empezar en nuestros hogares, pero también cómo nos podemos sumar desde el Centro Nacional de Capacitación Profesional de las Empleadas del Hogar. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, tenemos mucho trabajo, a veces no tenemos recursos para capacitar a muchas trabajadoras. Llevamos 24 años y apenas logramos capacitar en las técnicas a las trabajadoras. Pues quién sabe, vengan a ayudarnos a decir que le enseño a, no sé, a leer o le enseño a que haga cuentas para que en su trabajo le vaya mejor, le enseño a, no sé, a cocinar esta comida como empleador me gusta y ¿por qué no lo puede saber ella? Entonces sí hay muchas cosas que pueden colaborar. Lo que más se necesita es, digamos, estas capacitaciones, que vengan personas a enseñarle a otras personas cualquier tipo de talento, etcétera, que tengan. Sí, muchas de ellas están ahí también, ¿no? De esperar cosas, porque también son mujeres que se inspiran y aspiran
también, no solamente en el trabajo del hogar, pero lo hacen con mucho orgullo, contentas, pero que reciban un buen pago, que hagan buen trabajo, y eso también lo tienen que aprender, porque muchas dicen, sí sé, pero no fui a una escuela, entonces no me pueden exigir tanto, pero lo estoy haciendo lo mejor. Entonces, pero sí queremos, ¿no?, que se profesionalicen y que puedan también exigir lo que cuesta ese trabajo, ¿no? Totalmente, Marce. Genial, muchísimas gracias, Marce, por compartirnos tu historia, compartirnos todo lo que has hecho y lo que estás haciendo en toda esta lucha. Es espectacular el trabajo que has realizado. Eres de verdad una inspiración para muchísimas mujeres y recordar que esta lucha es de todas las mujeres y en esta vamos todas unidas, todas juntas. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Nos pueden encontrar para asesoría 55 10 66 2703. Pueden usar nuestra página web que es www.case, case con, lo voy a deletrear, case c aceh.org.mx. Ahí van a encontrar toda la información desde contrato, manuales, trípticos que pueden ver cómo van a inscribir al Seguro Social. Van a encontrar la aplicación Dignas, donde hoy, que cuesta mucho calcular el aguinaldo, en la aplicación Dignas donde dice aguinaldo, ponen la cantidad de salario que gana la semana, la fecha, el mes y el año que entró, el día que van a calcular. Un ejemplo, hoy 11 de diciembre, lo ponen ahí y arroja cuánto va a pagar, ya sea si tiene un año o tiene 9 meses o 7, según la calculadora, no tiene falla y les va a ayudar mucho por eso. Se llama aplicación Dignas, está en nuestra página. Pueden entrar a todas nuestras redes sociales, ahí también estamos recordándole a los empleadores cuáles son los días festivos en este mes, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero, que deben de darle ese día a la trabajadora. Y todas nuestras redes sociales lo van a encontrar como CASE Nacional y ahí está toda la información. Ok, genial, Marce, muchísimas gracias. Para cerrar, me gustaría hacerte 10 preguntas rápidas, lo ideal es que contestes con lo primero que te venga a la mente, algo cortito. Para ti, ¿qué es crear? Estrategia. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Pues mucha alegría. ¿Qué alimenta tu alma? Mi poder de hacer algo diferente. ¿Uno de tus autores favoritos? Autores, leo mucho como más poesías, entonces me gusta mucho leer a Sabines, por ejemplo. Eso. Lindísimo. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Leí, ahorita no se me viene a la mente, pero leí a Michelle Obama y me gustó muchísimo. Buenísimo ese libro, sí. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Que lo haga con mucho coraje. ¿El problema más urgente para la humanidad? La salud. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? La imaginación. ¿Qué experiencia cambió tu vida? El estar empoderada. La última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Con coraje. Qué lindo. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. En este episodio nos adentramos en cuáles son las obligaciones de los empleadores del hogar, cuáles son los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Y nos adentramos mucho con toda la lucha, la causa que tiene Marce Bautista, activista y luchadora y defensora por los derechos de los trabajadores del hogar, en donde estuvimos explorando parte de su lucha. Y si te quieres sumar, están ahí las redes sociales de Marce para poder apoyar. Y espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Déjanos tus comentarios, si tienes alguna pregunta para Marce. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Marce, por compartirte. Muchas gracias a ti.